Bueno, ahí estamos y bueno, habrá muchas celebraciones de la liturgia mañana en el Día de los Fieles Difuntos en todos los cementerios de la provincia de Tucumán. Perfecto, pero para charlar sobre esto y especialmente cuando nos hablan del duelo, es que hemos invitado a la psicóloga, a la querida Paqui Sánchez. Claudia Paqui Sánchez. Claudia Paqui Sánchez. Buenos ¿Cómo días. estás, doctora? Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias por invitarme. No sé si tenías oportunidad de ver un poco el informe. Sí. Es la tradición lo que en Argentina se rinde con motivo de esta fecha, el Día de los Fieles Difuntos, que hay una diferencia quizás con otras tradiciones o con otros países, ¿no? Sí, sí. La cultura nuestra tiende a postergar la muerte, es más, tendemos a no hablar, tendemos a querer alejarla, ¿no? Es como que si estamos vivos queremos exorcizar ese momento para que no esté. Y en realidad hay muchas culturas que festejan el nacimiento y la muerte. Hay culturas donde se habla con los niños, se prepara para... Y nosotros no, lo asociamos con el fin del ciclo vital, con el fin de la muerte física, pero nos perdemos muchos aspectos de ella. En México, ¿no?, lo hacen así, pero acá en Argentina, cuando fallece algún ser querido, está el luto, está el negro, no puedes usar rojo. Hay ciertas cuestiones, diríamos, de esa ceremonia que se realiza para despedir a un ser querido en un velatorio. Y, a ver, ¿cómo tenemos que trabajar para pensar en eso, en que, a ver, está el cristiano que piensa que hay vida eterna, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para dar continuidad a esa vida después de la muerte, doctora? Sí, ¿no? A veces es difícil pensar en la desaparición propia o la de seres queridos, porque si lo asociamos al amor duele y duele muchísimo. Pero el sentido de la muerte tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Si vivimos del modo en que creemos, como se vive se muere, ¿sí? Pero si nos damos cuenta que pensar en la muerte es la posibilidad de no quedarnos sin decir nada, sin hacer algo que quisimos, que si la finitud es ahora o es esta noche, dije lo que quería decir, estuve con quien quería estar, viví como quise vivir. Entonces se puede darle el sentido a la muerte si le damos sentido a la vida. O sea, hacer las cosas en el tiempo oportuno. Exacto, y sentir que es un espejo que tengo en el que me estoy mirando, no es sin dolor, ¿no? Pero sentir que no nos difícil, queda nada doctora, pendiente. A ver, para una persona que acaba hace poco tiempo de perder a un familiar, es difícil desde el hecho mismo en que uno lo primero que dice es que ya no te voy a ver más, o no te voy a tener presente, o no te voy a poder abrazar. No te voy a escuchar. No te voy a escuchar, no vamos a tener las charlas o las discusiones, porque en la vida hay de todo. Ahora, muchas veces nos dijeron, una vez que pasa el dolor, que es imposible no sentirlo por alguien a quien uno amó o ama, o sigue amando aún después de la muerte, ¿cómo se elabora el duelo? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo en que una persona necesita para comenzar a elaborar ese duelo del que hablan todos? Bueno, los tiempos son propios, ¿no? Por eso a veces decimos, perdí a mi papá hace 5 años y sigo llorando, o pareciera que estamos como adheridos al dolor y al sufrimiento. Los tiempos son propios. Pero esto que dijo Miriam, cuando tenemos conciencia de que no va a estar, no va a haber algo para compartir físicamente, pero sí está en nosotros, está en nuestras vivencias, está en los recuerdos, y a veces hasta sanamente decimos, porque hay un duelo sano, decimos, si vive en mí, no morirá. Y es así. ¿Y cuál es el duelo sano, doctora, que acabas de mencionar? Y el duelo sano es dejarse atrapar por el dolor durante un tiempo, es permitir que las emociones salgan. A veces decimos, no le hablemos de tal cosa, o no le preguntemos por qué va a llorar, y en realidad hay que dejar que viva el dolor, que lo sienta, hasta que llega un momento en que miramos alrededor y hay otros hijos que nos esperan, hay hermanos que nos están esperando, hay otros amigos, o sea, el sentido de la vida, porque muchas veces estamos tan metidos en el dolor que no podemos con los otros, y los otros nos están esperando. Ahora hay gente que crema a sus seres queridos. Hemos pensado lo mismo. Sí, que lo crema y que lo lleva a la urnita a su casa o lo dispersa, como pasó con Mercedes Sosa, que fue dispersada acá sus cenizas en el Cerro San Javier. ¿Por qué esa sensación o esa diferencia de aquel que lleva los restos al cementerio, de aquel que prefiere cremarlo y llevarlo al lugar preferido tal vez de esa persona, ¿no? Claro. Bueno, ahí juega mucho lo cultural, pero juega mucho también si estuvimos hablando o no del momento en que no estemos, y los que quedan respetan nuestros deseos. Por eso tomar conciencia de la muerte, hablar de la muerte, permite que cuando llegue ese momento no sea de pronto que los que nos rodean están frente a un vacío que sienten que van a caer. Forma parte de la vida.
Me acuerdo O sea, una escena... los sí. sentimientos siguen estando, el dolor Sigue estando, el doctora. dolor sigue estando y el momento de que quizás pasamos a otra etapa va a ser cuando sentamos que ya hay personas que dicen me duele el pecho, porque el dolor es biológico, es psicológico. Cuando alguien dice, hey, lo que fui o lo que soy tiene mucho que ver con quién pierdo. Y nos duele la sociedad también a veces, porque decimos no hicieron nada para que esto no ocurra. O sea, cuestionamos muchas cosas, pero vuelvo a decir esto. Comencemos a hablar de la finitud, pero para sentir que vamos a vivir de otra manera y que se puede construir en medio del dolor. ¿Sí? Por eso a veces hasta hay personas que decimos enfrentan las muertes de los seres queridos de una mejor manera que otros. Porque cuando no queremos hablar de algo, cuando tememos tanto, no nos estamos preparando para ese algo. ¿Sí? Claro. Entonces miremos la vida, vivamos la vida y va a llegar. Forma parte de nuestra existencia. Es parte de la existencia de todo ser humano, ¿no? Exacto. La vida misma, el nacer, desarrollarse, reproducirse y luego terminar, fallecer la misma. Me estoy acordando una frase de una película, Generación X, no sé si la vieron, que era tan maravillosa, y alguien dice, ahí solo somos un parpadeo en la historia del universo. Y es lo que somos, ¿sí? Por eso vivamos Pero hoy... es todo un proceso, a ver, todo doctora, un proceso. Entenderlo a eso genera otra cosa, o sea, hay un estudio, hay todo, pero muchas veces, bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Queremos vivir por siempre. Queremos vivir por siempre y a veces nos guardamos muchas cosas y la muerte es la finitud. Llegamos hasta ahí, por eso digo... Ahí se termina todo y después... Se termina todo y si estamos enojados con alguien nos vamos enojados, si no le pudimos decir, si no lo fuimos a visitar, si no nos dimos tiempos propios. Por lo menos en lo físico tocó, no se puede. Ahí, Marce, creo que tocó algo porque para el doliente, aquel que no puede decir algo, o que no pudo decir algo en su momento, o que se fue enojada esa persona, o se fueron... después lleva todo un proceso de tratar de encarrilar nuevamente a esa persona, porque esa culpa la siguen teniendo durante muchísimo tiempo, doctora, y ahí es donde vienen muchos problemas. Queda lo pendiente, queda lo pendiente, exacto. Por eso cuesta, va a doler y duele muchísimo, y es el dolor propio, el dolor de los que nos rodean, porque si amamos va a haber dolor, ¿sí? Entonces, pero bueno, días como hoy permiten pensarlo. Seguimos, por supuesto, no queremos la desaparición de nadie que nos rodee. Si es posible, decimos, me voy yo, ¿sí? Pero recordemos... Para no sufrir. Para no sufrir, pero recordemos esto, para morir hay que permitirse vivir primero. Exactamente. Ahora hay mucha gente que se acerca al momento de buscar ayuda psicológica para salir de estos agujeros que por allí son realmente sin salida, son laberintos, doctora, que no pueden encontrar una salida positiva. Hasta hay propias familias, ¿no?, que ven inmersas en el dolor durante mucho tiempo. Sí, por eso decía, hay un duelo que es saludable, hay un dolor que va a estar, los tiempos son propios, pero cuando el duelo es patológico, cuando alguien queda entrampada en el sufrimiento, cuando una parte nuestra se va con los seres queridos que se van, ahí es que necesitamos ayuda y darle otro sentido. Por eso decía, se puede construir a partir del dolor. Pasa en muchas familias, doctora, donde uno de los padres, una familia tipo donde uno de los padres fallece. Y comienzan algunas complicaciones porque en los hijos más que todo, ¿no? Como que esa persona ya no está. ¿Cómo se hace? ¿Quién es el responsable? ¿O cuál es el primero que tiene que actuar para tratar de que ese balance se pueda mantener? Exacto. Por eso tomar conciencia de la realidad y de la desaparición física, porque el amor, los sentimientos no desaparecen, continúan. Por eso siempre hay alguien que intenta que un otro sufra menos, ¿sí? Claro. Un hijo que si le podría evitar el dolor a la madre lo hace, una mamá que quizás para que los hijos no sientan la pérdida de un papá también posterga lo propio y la sigue acompañando. Pero todos tenemos que darnos un tiempo y un momento para que la emoción salga y no nos desborde o quede cristalizado y hay un duelo que no se hizo, una vida que se postergó y a veces hasta se siente culpa. Alguien dice, no quiero reírme, no quiero escuchar música porque estoy sufriendo. Bien, doctora, siempre es bueno charlar con alguien. Un placer, como siempre, tenerla aquí, doctorita. A todos nos puede tocar, a todos nos va a tocar, nos va a tocar, por eso aprovechemos el hoy y amémonos. Bueno, que así sea.